Bienvenidos a Boludeando por el Mundo Río de Janeiro. La ciudad más famosa de Brasil. Río de Janeiro se encuentra en la costa centro-sur de Brasil. Empezaremos nuestra visita por el Pan de Açúcar. El Pan de Açúcar, o Pão de Açúcar, es un peñón de 396 metros de altura situado sobre una península en la costa de Río. Es uno de los dos puntos más icónicos de la ciudad. Se puede subir a él a través del Bondinho del Pan de Açúcar, que es el primer teleférico que se construyó en América y tercero del mundo, allá por 1912, siendo posteriormente reconstruido para aumentar su capacidad en 1972. Un viaje de ida y vuelta en el teleférico cuesta 195 reales, algo más de 30 euros, y te sube de la Praia Vermelha hasta el Morro de Urca en primer tramo y de allí al Pan de Açúcar en el segundo tramo. Desde el Pan de Açúcar tiene las mejores vistas de Río de Janeiro, y si te toca un día despejado, puedes ver el Cristo Corcovado presidiéndola. También puedes ver el aeropuerto Santos Dumont y, si tienes suerte, algún avión despegando. Un despegue en las sí, alturas. sí. No, no es tan chiquito. No es chiquito, es un avión comercial, ¿eh? Chicos, está nublado en Río, no pueden hacer el Pan de Açúcar, no pueden hacer el Corcovado, vénganse a la escalera de Salarón. Aquí estamos, fue un artista chileno que vino acá a Río, empezó a arreglar la escalera, se hizo súper famosa y nada, en el 2013 se lo cargaron. Pero bueno, nos dejó la escalera para disfrutarla, pero no es lo que era, ¿Por qué? ¿Qué era? que no había tanta gente. Un entretenimiento en las escaleras de Celarón es buscar un azulejo de tu lugar de nacimiento. Aquí en el barrio de Lapa no solo tenemos la escalera de Salarón, sino también está los arcos de Lapa, que son muy famosos, y también tenemos la Catedral de San Sebastián de aquí de Río de Janeiro, con un aspecto muy particular. ¿Qué te parece esta catedral? Y chicos, es difícil esta catedral. El Real Gabinete Portugués de Lectura es una impresionante biblioteca de cerca de 150 años de antigüedad. Alberga más de 350.000 ejemplares y el acceso es gratuito. Por lo que te recomendamos que la visites si pasás por la zona. Chicos, ¿quieren comprar los souvenirs, los regalitos? Aquí en Río de Janeiro, vénganse al centro de Río de Janeiro, que van a encontrar los precios que pagan los cariocas de verdad. Por ejemplo, hawaianas de 25 reales, o sea, 5 dólares originales, y otras cositas más aquí en el centro de Río de Janeiro. Cosas populares a muy buen precio aquí en el centro de Río de Janeiro.
Mercado de Uruguayana, aquí atrás lo tenés. Vas a encontrar casi todo a un precio que te sorprende. Si vienes a Río de Janeiro, no puedes dejar de ir a escuchar samba en directo. La samba es un género musical de raíces africanas surgido en Brasil a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Y fue precisamente en Río de Janeiro, la antigua capital de Brasil, donde la danza practicada por los esclavos libertos entró en contacto con otros géneros musicales y los incorporó creando la samba. Hay muchos sitios en los que escuchar samba en Río, y los bares del barrio de Lapa son algunos de los más auténticos. A nosotros nos recomendaron el bar Beco do Rato y pasamos un buen rato. La forma más cómoda de acceder al Corcovado es a través de un tren que se toma en la estación Cosme Velho. Cuesta 128 reales, algo más de 20 euros. Hay niebla, pero bueno, un poquito. Podría ser peor, sí. En el Cerro del Corcovado se encuentra el punto más icónico de Río de Janeiro. Un lugar con más hacinamiento del mundo. La escultura del Cristo Redentor, de 38 metros de altura. El Cristo neblinoso. Después de los centros de turismo chinos, este para mí es el más hacinado. Pero a pesar de la multitud de turistas, merece la pena visitarlo para verlo de cerca y disfrutar de las vistas de la ciudad desde su plataforma. Otro de los sitios más conocidos de Río son las playas de Copacabana y de Ipanema, situadas ambas al sur de la ciudad. Junto a estas playas se desarrolló otro género musical a partir de la fusión de la samba y el jazz, la bossa nova. Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim la popularizaron con, entre otras, la canción La Chica de Ipanema o Garota de Ipanema, probablemente la bossa nova más famosa del mundo. Como curiosidad, el dibujo del mosaico de la acera del paseo marítimo de la playa de Copacabana, formando ondas blancas y negras, es característico de esta acera desde inicios del siglo XX y no se repite en ninguna otra de la ciudad. Otro sitio indispensable de aquí, de Río de Janeiro, es aquí, el Parque Lage. Está muy cerquita del centro, unos 5 kilómetros de Copacabana. Venís, te das una vuelta espectacular. El Parque Enrique Lage, más conocido como Parque Lage, es un parque público de Río de Janeiro construido en el siglo XIX. En su centro tiene un bonito palacio. Ahora vos solo, dale. Desde cuyo interior, en los días despejados, se puede ver el Cristo Redentor. A nosotros nos tocó un día nublado y de lluvia, pero a pesar de todo, merece la pena visitarlo. Está divino, ¿eh? El parque también contiene un pequeño acuario de acceso gratuito. El Cristo Redentor visto desde el Parque Lage.
Flash. Un carpincho o algo parecido. Todo el gancho de está comiendo. Hasta aquí llegó Boludeando por el Mundo Río de Janeiro. Si tenés alguna duda, sugerencia o crees que nos hemos dejado algo en el tintero, no dejes de ponerlo en comentarios. Y si te ha gustado o resultado útil el video, dale like, compártelo y suscríbete. ¿Para qué? Para que podamos seguir boludeando por el mundo.